estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares y de que juntos nos unamos en este tiempo de alabanza para exaltar a nuestro Dios, porque Él es Rey, Él es Señor sobre todo y Él está con nosotros. Así que vengan todos y vamos a alabar al Señor. Por mi bien
ti, Señor. Tu fidelidad, Señor, de los cielos. A los cielos, Señor. Hemos probado tu fidelidad, Señor. Y vemos tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias, Dios magnífico. Te adoramos, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por todo, Dios. Porque todo lo que vemos es tuyo, Señor. Y tú has hecho grandes cosas en nosotros. Y lo estás haciendo en cada familia, Señor. En cada hogar, Señor, tú estás obrando. De todos aquellos que han entregado tu corazón, su corazón a ti, Señor. Porque tú honras, Señor. Tú honras la fe, tú honras, Señor, el amor por ti. Y hoy venimos, Señor, a adorarte, a exaltarte con todo nuestro ser. Como familia, Señor, te decimos, tú eres nuestro Dios. Y a ti serviremos y honraremos. Una vez más me acerco a ti. En adoración, tú eres mi Dios, hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más, me acerco a ti. Con libertad, en adoración, tú eres mi Dios, hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Estar en comunión,
estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos y considerar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que vamos a dar inicio con una oración para poner todo esto en manos de Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tenemos para considerarte a ti y a tu palabra. Habla en nuestros corazones de tal manera que lo que hoy hablemos llegue hasta lo profundo y allí se quede para dar un buen fruto en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tomar un tema que como hijos de Dios es vital para nosotros y es muy importante que lo consideremos día tras día. No podemos tener una buena relación con Dios y una buena comunicación sin que nosotros conozcamos a Dios. Así que vamos a ver una de las muchas maneras en que podemos conocerlo. Jesús, que conocía perfectamente bien al Padre, pudo hacer su voluntad precisamente por eso, porque sabía lo que el Padre quería de él, lo conocía íntimamente, lo conocía completamente. Y a pesar de que sabía el precio que tenía que pagar, pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Si quieres, puede pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Solo ustedes lo pueden buscar en Lucas 22, 42 o en Mateo, con palabras más, palabras menos. Ahí está escrito. Y bueno, para él no fue nada fácil cargar con el pecado de todos nosotros y pagar el precio que se debía pagar, que era su muerte en la cruz, para que todos nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Y esto lo pudo hacer porque conocía perfectamente la voluntad de Dios, porque sabía lo que había en su corazón. Así que si nosotros seguimos a Cristo, es importante para cada uno de nosotros desarrollar una relación íntima, conociéndolo más. De esta manera se va a generar en nosotros una gran confianza en Dios, que nos va a ayudar a alejar el temor y que además, por lo tanto, va a afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque ustedes probablemente lo han experimentado, así como yo. Cuando hay temor, también hay cierta desconfianza y a veces decimos tengo fe, pero ese temor está allí y eso nos hace tener ciertas dudas y entonces no podemos dejarnos caer completamente en los brazos de Dios. Y de esto se trata el tema de esta noche, de confiar en Él de tal manera que podamos abandonarnos en sus brazos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si conocemos a Dios, podemos conocer su voluntad.
Y para esto vamos a ir leyendo la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos, vamos a leer únicamente el 1. Pablo escribe esto: por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, esto es lo que Pablo oraba por los colosenses, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y acabamos de mencionar que si conocemos a Dios, podemos conocer también su voluntad. Entonces, tiene sentido esta oración que hacía Pablo por la gente de Colosas. Pero nosotros vamos a ir viendo un poquito las cosas como en partes, para poderlas dejar un poquito más claras. Porque aquí vemos dos cosas que Pablo pedía: que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero ¿cómo? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y bueno, la sabiduría ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 1:7, pero también lo encontramos en el libro de Job. Y vamos a leer el capítulo 12, versículo 13, que dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, aquí vemos claramente de quién es la sabiduría. La sabiduría es de Dios, el consejo también, la inteligencia, todo esto está en Dios. Y vamos a ir desglosando un poquito la palabra. La palabra sabiduría, en griego, la palabra es Sofía, y esta es muy usada en la Biblia. En todas partes encontramos la palabra sabiduría, y tiene referencia a la aplicación correcta o uso apropiado del conocimiento que tenemos, ¿sí? En general, sabiduría significa esto: aplicación correcta o uso apropiado del conocimiento que tenemos. Ahora, vamos a ir viendo que no podemos quedarnos solamente con este concepto, porque en la Biblia encontramos también en algunas partes que la sabiduría a veces no es del agrado de Dios. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No se crean. Es para ver si estaban despiertos, para que no se me duerman. Pero vamos a ver que sí hay algunas situaciones específicas en las que Dios no tiene agrado por la sabiduría. Y vamos primeramente a la carta de Corintios, a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice el versículo 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y vamos a ir viendo aquí que la sabiduría que no agrada a Dios es la sabiduría del hombre, la sabiduría humana, ¿sí? Y aquí en estos versículos la palabra súnesis, del griego súnesis, es la que se traduce como entendimiento, que dice aquí: desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta misma palabra la podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 29, versículos 13 y 14. ¿Sí? Isaías 29, 13 y 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Sí, volvemos a reiterar, este es el tipo de sabiduría que no agrada al Señor, la sabiduría humana. Entonces, ahora vamos a ir avanzando un poquito. Fíjense que el hombre aún puede pervertir la sabiduría de Dios cuando se aparta de Él buscando sus propios deseos. Si me acompañan a Génesis 3, que es cuando la serpiente está fascinando a Eva con su conversación y con todo lo que está tramando en torno a que el hombre peque, le dice, la serpiente le dice que no va a morir si toma del fruto, en fin, eso ya muchos de ustedes lo han leído, y vean la respuesta de Eva después de escuchar todo lo que dice la serpiente. Y vio, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Aquí la sabiduría de Dios quedó pervertida de cierta manera porque Eva quiso alcanzarla de la manera en que Dios no lo había dispuesto. Ellos tenían una indicación de no tomar de ese árbol todavía. Estoy segura que Dios tenía dispuesto para nosotros como sus hijos la sabiduría, el conocimiento, la vida eterna y muchas cosas más, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo en que el hombre la quiso tomar. Y en este versículo vemos que la codicia de Eva por alcanzar esa sabiduría fue también parte de lo que la impulsó a tomar de ese fruto. Y bueno, vamos a ver ahora lo que se refiere a inteligencia, que es una de las palabras que Pablo utiliza aquí en el versículo 9 de Colosenses 1. La inteligencia, que en el griego es súnesis, significa literalmente enviar junto. Y es la manera en la que juntamos los hechos que conocemos y los vamos entendiendo. O sea, en otras palabras, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que hay personas en el mundo muy inteligentes y algunas las conocemos, son cercanas a nosotros, son admiradas, pero algunas de ellas han cometido errores tremendos y muchos, uno de ellos que me viene ahorita a la mente es este científico, se me fue el nombre, pero está con una enfermedad degenerativa de su cuerpo, acabó en silla de ruedas sin poder hablar, todo así encogido su cuerpo. Se me fue su apellido, perdónenme, pero seguramente que ustedes sí se acuerdan de él. El caso es que él decía que pues todo el universo estaba formado de una manera en la que no intervenía Dios para nada, ¿no? Y entonces ese tipo de personas son las que han cometido tremendos errores como este de negar la existencia de Dios. Y están mencionadas en la carta a los Romanos en un apartado que hay en el capítulo 1 del versículo 18 al 22, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que ha sido el error de muchas personas, negar la existencia de Dios, aunque en muchas partes o en la creación misma se revela a Dios. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice uno de los salmos. Y bueno, no podemos negar la existencia de Dios creyendo que todo apareció así de la nada, de una explosión. Entonces, tal vez por eso, en Colosenses 1:9 se refiere Pablo específicamente a la inteligencia espiritual. Y vamos a volver a regresarnos al versículo 9 que dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que la inteligencia espiritual es la que viene de Dios, es tener entendimiento, cordura, prudencia, sabiduría, inteligencia, pero de las que Dios nos da, no de lo que el mundo nos ofrece o nos hace creer que tenemos mucha sabiduría o somos tan inteligentes que no creemos en Dios, ¿no? Entonces, esta palabra, súnesis, se vuelve a utilizar también en Lucas 2:42, cuando se refiere al momento en el que Jesús estaba hablando con algunas personas. Lucas 2:47 dice, Jesús como niño, si se acuerdan, se les perdió de vista a sus papás por algún tiempo y lo encontraron en el templo en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí la palabra que se usa para inteligencia es nuevamente la palabra súnesis, que ya vimos hace unos momentos, que significa literalmente enviar juntos y que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea determinada de la realidad. Aquí también en Lucas 2:47 se usa esa palabra para inteligencia y aquí vemos que todos se maravillaban de su inteligencia, ¿sí? Entonces, según lo que leímos en Colosenses 1:9 y 10, Pablo la describe, sobre todo ya hacia el versículo 10, como la capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana, que es lo que nos enfatiza, para qué la necesitamos, y lo enfatiza en el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que fue con lo que empezamos este tiempo de charla. Nos conviene tener un mayor conocimiento de Dios. Un mayor conocimiento de Dios implica una relación más estrecha, más íntima, ¿sí? Entonces, parte de la voluntad de Dios para nosotros es esto que vemos aquí, que acabamos de leer, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo a Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es parte de la voluntad de Dios para todos nosotros. Entonces tenemos que considerar todo esto. Y me gustaría extender un poquito más esta parte, porque el versículo 11 también está muy interesante. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Ok? Esto de fortalecidos con todo poder
pues ustedes ya se han de imaginar a qué poder nos referimos, pero lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero aquí surgen los puntos más específicos. Andar como es digno del Señor, llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Si se acuerdan, Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios quiere, que crezcamos en el conocimiento de Él y que seamos fortalecidos con todo poder, o sea, con su Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice también Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Para ser testigos de Dios, para hablarle a otros de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas y en su obra de la cruz. ¿Sí? Y dice además, para toda paciencia y longanimidad. Aquí nos encontramos una palabra que la leemos mucho, pero que no sé si a veces entendemos lo que implica o lo que significa, y es la palabra longanimidad. ¿Sí? La longanimidad simboliza a aquella persona que es capaz de levantarse ante una adversidad y que en lugar de obrar de mala fe ante las adversidades, tiene la serenidad y la paciencia de esperar. Su actitud ante la vida es afrontar de manera inteligente y serena los obstáculos que la vida le pone delante, pero al mismo tiempo no cayendo en el error de culpar a los demás o vengarse del prójimo, sino aprovechar sus cualidades para superar y mejorar su vida. Además de la virtud de la paciencia, una persona que tiene longanimidad posee sobre todo una gran limpieza de espíritu, en donde no cae en el error de la mala fe, de las tentaciones y las malas obras cuando sus vidas tienen complicaciones. Así que conociendo a Dios, como dice aquí Pablo, que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, para que venga lo que venga, nosotros tengamos la serenidad y la paciencia de esperar en Dios, de no culparlo ni a Él ni a los demás de las adversidades que pasamos, o que nuestra paciencia se pierda ante las circunstancias que vivimos porque ya no vemos alguna salida. ¿Sí? Entonces vamos aprendiendo cada día algo, y esta palabra a mí me costaba trabajo. Cuando la leía siempre decía voy a buscar el significado, y ahorita ya lo tenemos y bastante claro. ¿Sí? Entonces, como les decía, esto nos evita hacer esos cuestionamientos a Dios cuando lo que vivimos no es de nuestro agrado. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Sí? Que es lo que siempre viene cuando algo nos sucede. ¿Y esto por qué? Si también que estábamos, Señor. Porque si le conocemos, entonces vamos a entender que cada cosa que vivamos, que cada situación que pasemos, que no es tan de nuestro agrado, lo que va a generar en nosotros, en lugar de incertidumbre, sería confianza y madurez espiritual. ¿Sí? De acuerdo a lo que Pablo está pidiendo aquí, de conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Si nosotros hacemos uso de esto, de la longanimidad, entonces vamos a entender esas complicaciones que no son tan agradables y nos van a ayudar, como bien dice Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y nos van a ayudar ¿en qué? En madurar espiritualmente, en aumentar nuestra confianza y nuestra fe. ¿Sí? En poder decir, Señor, me siento temerosa, me siento con incógnitas, con incertidumbre, con cierto temor en mi corazón, pero confío en ti, porque sé quién eres tú, porque te conozco. Y de eso se trata este tema, de ir conociendo más a Dios, de conocerlo de tal manera que no dudemos de las cosas que no son tan agradables,
y pensemos que Dios ni siquiera se está acordando de nosotros. Porque no es así, ¿sí? Al contrario, nos debe ayudar, repito y lo quiero recalcar mucho, a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ¿sí? Conocer a Dios nos va a llevar a entender completamente la obra de Cristo en la cruz, como también lo menciona Colosenses 1, 13 y 14, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Conocer a Dios también nos evita el ser extraviados y engañados, y eso lo podemos encontrar en Efesios 4, 13 y 14, 13 al 15, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? Ya nada nos puede llevar por aquí, por allá, digan lo que digan, mientras nosotros estemos conociendo a Dios vamos a estar firmes. Conocer a Dios también nos ayuda a dejar nuestra antigua vida, ese viejo hombre, y revestirnos de nuevo, como también lo encontramos en Colosenses, del capítulo 3, del versículo 5 al 10, y voy a tomar solamente algunos versículos, sobre todo el 5, que dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? El versículo 9 dice: no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos va renovando cada día, de conocer a Dios. ¿Sí? Romanos 12:2 también nos habla de eso, de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, en conclusión, lo que Pablo oraba que los colosenses tuvieran es que fueran llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, porque esto es algo que recibimos de Dios, no es algo que nosotros podamos adquirir en alguna tienda o que nos venga así como por azar, a unos sí y a otros no. Lo vamos a recibir de Dios cuando nosotros busquemos de Dios. Vamos a ver qué dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 7. Dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Como les decía, la sabiduría y la inteligencia espiritual es algo que recibimos solamente de parte de Dios, y lo recibimos para usarlo en nuestro día a día. No es para sentirnos como hasta por acá con respecto a los demás, porque yo tengo mucha sabiduría. No, al contrario, con inteligencia, con sabiduría, con humildad, como lo hacía Cristo. ¿Sí? Él siempre dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a mantener esa humildad en nuestro interior. Ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:2, que es una de las formas en las que Dios nos ayuda a entender las cosas. Dice en el versículo 12, 1 Corintios 2, del versículo 12 al 14, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es el que nos hace tener esta sabiduría y esta inteligencia espiritual para poder entender la Escritura y para poder aplicar lo que vamos entendiendo. De tal manera que así podamos amar a Dios con todo nuestro entendimiento, como lo expresa Marcos 12:33, léanlo por favor completo en su casa, pero ahí nos habla de amar a Dios con el entendimiento y vamos a entenderlo a medida que lo conozcamos. Y de tal manera que cuando combinamos ambos aspectos, la sabiduría y la inteligencia espiritual, podemos tener el entendimiento correcto y adecuado para tomar la decisión correcta, ¿sí? El entendimiento correcto y adecuado, permítame. El entendimiento correcto y adecuado es lo que implica la inteligencia espiritual. Y ese entendimiento correcto y adecuado nos ayuda a tomar la decisión correcta. Eso es utilizar la sabiduría, ¿sí? Y esto es para todos los días, no únicamente para los domingos, no únicamente para los viernes. Cada que nosotros leamos la Biblia, entendamos que debemos ejercitarnos en lo que Dios ya nos ha dado. Nos ha dado sabiduría a través de su Espíritu Santo y nos ha dado la inteligencia espiritual para saber entender, ¿sí?, las cosas correctamente. Entonces espero que este tema les haya quedado claro y que no los haya yo enredado mucho, y le doy gracias a Dios por este tiempo que tenemos de ir conociendo más cosas de parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, quisiera terminar, pero no sin antes invitar a aquellas personas que no se han querido acercar a Dios, que no han querido usar de estas herramientas que Dios nos ha dado, que se han quedado con la sabiduría humana, pero quisiera decirles que pueden tener acceso a la sabiduría espiritual, a la sabiduría de Dios, a la inteligencia espiritual que da el leer la palabra, el usarla para nuestro día a día. Y esto únicamente lo van a poder hacer si se acercan a Dios, si le permiten ser su guía de día con día. Y solamente es necesario que ustedes se lo expresen a Dios. Me gustaría invitarlos a hacer una oración para pedirle a Dios que los guíe, que les llene de su Espíritu Santo, que les ayude a entender la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra vez esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por lo que estoy escuchando en esta noche. Gracias porque encuentro que puedo tener acceso a tu corazón, que puedo tener acceso a la inteligencia que viene de tu corazón y a la sabiduría que también viene de ti, Señor. Te entrego mi vida, Padre, y te agradezco el que Cristo haya muerto en una cruz por mis pecados. Te agradezco que me hayas rescatado de mi manera de vivir incorrecta y que me des la oportunidad de empezar a caminar por el camino que tú tienes para mí. Gracias, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, y desde ahora en adelante doy libertad a tu Espíritu Santo para darme ese entendimiento que solamente viene de tu propio corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para nosotros que estamos en ese conocer a Dios día tras día, pues quisiera que también pusiéramos en manos de Dios nuestras dudas, nuestros temores, para darle completa libertad a su Espíritu Santo de que nos
ayude a tener esta sabiduría y esta inteligencia espiritual que nos van a ayudar a tener más confianza y fe en el Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú has dispuesto para nosotros. Te agradezco de todo mi corazón el que nos hayas llevado a ir entendiendo algo más de lo que hay en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el único que tiene toda la sabiduría y tú eres el único, Señor, que puede darnos de ella y puede además ejercitar nuestra inteligencia espiritual. Gracias, Padre, porque hemos leído que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y queremos que eso sea una norma para nuestras vidas, que temamos de tu presencia, de ti, Señor, pero no con ese temor de miedo, sino con ese temor reverente que nos lleva a respetarte, a amarte, a obedecerte, Señor. Gracias, Padre. Bendigo la vida de las personas que están acompañándonos en este momento y te agradezco, mi Dios, porque tu Espíritu Santo nos une, nos hace uno contigo, nos hace uno entre nosotros y nos hace parte de tu cuerpo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias nuevamente por escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga. No se separen del Señor, sigan buscándolo, sigan buscando mayor conocimiento de Él cada día y que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes emprendan, sea prosperado por el Señor y que Dios también les llene de su paz. Muy buenas noches.